que ellos se estaban equivocando en función de hacerse un ídolo, ¿no es cierto? Alguien en quien creer, alguien en quien depositar su fe, ¿no? Ahora, esto un poco, de alguna manera, para ver cómo se origina la idolatría, ¿no? Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo se llega a la idolatría? Es decir, ¿cómo llega uno a ser idólatra? ¿Cómo llega uno a creer en otra cosa que no sea Dios, en una imagen, en una práctica, ¿no es cierto?, en una creencia? Me parece acá que esto no es de un día para otro, ¿no? Si a alguno de nosotros nos preguntaran, y difícilmente responderíamos de un día para otro, ¿no es cierto?, si dejamos a Dios de lado, difícilmente responderíamos, sí, ahora, no sé, soy del Gauchito Gil, por ejemplo, ¿no es cierto? Difícilmente sería eso. Eso no se da, no es de un día para otro, sino que es un proceso de algunas cosas que se van sucediendo, que se van dando, ¿no es cierto? Y que finalmente derivan en esto, ¿no? Lo que leímos es la historia del pueblo de Israel, una historia muy interesante, la historia del pueblo de Israel a través de todos los tiempos, ¿no? Después probablemente veamos algo de esto en otra ocasión, pero el pueblo de Israel es el mejor ejemplo, ¿sí?, que tenemos para entender cómo se llega a la idolatría, ¿no? En la entrada a la tierra prometida, ustedes saben que Moisés muere antes de que el pueblo pase a la tierra prometida. Queda Josué en su lugar, pero la orden en ciertos casos era, con algunos pueblos, era arrasar con todo lo que encontraran, ¿no? En algunas ocasiones tenían que matar a todos y solamente tomar las riquezas del pueblo, ¿no es cierto?, para engrosar las arcas del pueblo de Israel. En otras ocasiones era entrar pacíficamente y ocupar la tierra. Pero siempre la recomendación fue la misma: no mezclarse con los pueblos de la tierra, no adorar a sus dioses, no tomar sus costumbres, ¿no es cierto? Pero es ahí donde el pueblo falla. Si ustedes leen los versículos anteriores a la porción que hemos leído, específicamente la segunda parte del capítulo 1 de Jueces, ustedes van a encontrar allí que hay ciertas tribus de Israel que van a tomar posesión de la tierra, de la parcela de tierra que les correspondía. Ustedes tengan en cuenta que cuando muere Josué, todavía quedaba tierra por conquistar. No estaba toda la tierra tomada, ¿sí?, sino que todavía el proceso debía seguir, y debía seguir en la misma condición, como les decía recién. Pero allí en la segunda mitad del capítulo 1 de Jueces, ustedes van a ver, después leanlo, van a ver que hay algunas tribus que empiezan a tomar la tierra, empiezan a tomar la posesión de la tierra, pero van dejando algunas cosas. Dejan una familia que se va, dejan una persona, ¿sí?, hasta que finalmente empiezan a convivir, ¿no es cierto?, con estas personas que quedan, hasta que finalmente, bueno, se terminan mezclando, ¿no? A partir de allí comienzan los errores, ¿no?
Después va a ser una sucesión de errores en los que va a desembocar el desvío del pueblo de Israel hacia la idolatría, ¿no? Muy rápido, sí, les menciono 5 cosas a través de las cuales se llega a la idolatría. Allí, en el versículo 10 que hemos leído, dice la segunda parte: y se levantó después de ellos, después de Josué y su generación, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y una de las primeras cosas para llegar a esto, a la idolatría, es no conocer a Dios ni lo que Dios no solamente ha hecho, sino que hace cada día con sus hijos, ¿no? Allí termina Pedro la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 18, y dice que crezcamos, me parece, a ver, lo voy a buscar. Segunda Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. La gracia acá no es como la gracia salvadora, sino que está orientado a lo que es la manera de vivir del creyente, la conducta, y el conocimiento de Dios, ¿no? Bueno, acá el pueblo empezó a desenfocarse de Dios porque se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ahí está uno de los primeros errores. El segundo de los errores está en el versículo 11. Dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer lo malo? ¿No? Y bueno, es pecar. Es errar el blanco. Es desviarse del objetivo. Es ir en contra de lo que Dios espera de nuestras vidas. No me quiero adelantar, pero es ir en contra de Dios. Eso es hacer lo malo. Es hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Así que cometieron el primer error, no conocer a Dios, por lo tanto, hicieron lo malo. En tercer lugar, dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Que los había sacado, dice, de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. El tercero de los errores es dejar a Dios, ¿sí? Y acá yo puse el desinterés, se desinteresaron por Dios. Dios perdió el interés para ellos, no se preocuparon más en buscarle, no le conocían, comenzaron a hacer lo malo, y entonces no hay nada que haga pensar que ellos tuvieran algún interés en Dios. Si ya lo habían dejado, si ya estaban yendo en contra de Dios, estaban trazando su conducta fuera de lo que Dios esperaba de ellos, ¿no es cierto? Lo dejaron directamente. No había interés en ellos acerca de Dios. Y en cuarto lugar, yo les dije 5, son 4. Y en cuarto lugar, dice el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
En el versículo 11 dice que sirvieron a los Baales, ¿no? Y acá hay un concepto que va de la mano, adoración y servicio. Nunca se adora a quien no se sirve, o nunca se sirve a quien no se adora, ¿no? Estos son dos conceptos que van muy de la mano, muy juntos. Sirvieron a los Baales y por tanto le adoraron a los Baales. Y esto es un concepto que también va muy de la mano cuando nos referimos al servicio a Dios. Muchas veces los viejos les insistimos a los jóvenes, ¿no? Que es muy difícil servir al Dios al cual no vas a adorar primero, ¿no? Y ahí son dos conceptos que van de la mano, adoración y servicio. No se sirve a quien no se adora, no se adora a quien no se sirve. Y aquí el pueblo no conoció a Dios, hizo lo malo, perdió el interés, lo dejaron a Dios y adoraron y sirvieron a otros dioses. Finalmente, la idolatría es el resultado, ¿no? Es una consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Por eso les decía al principio que no es de un día para otro. No es que mañana me levanto y soy un idólatra, sino que de a poquito me voy deslizando hasta que llego a ese resultado. El Señor les enseñaba a sus discípulos que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Y esto hace referencia a que las pequeñas cosas que dejamos de hacer son las que van arruinando nuestra vida espiritual. Y vamos derrapando, ¿no es cierto?, hasta que finalmente nos desbarrancamos. Por eso a veces les insistimos tanto, ¿sí?, aunque a que estén cerca del Señor, a que lean su palabra, a que tengan el ejercicio de oración. Miren, les voy a hacer una referencia a estos dos dioses que hace referencia aquí, ¿no? Al fin del versículo 13, dice Baal y Astarot. Baal dice que era el dios del sol masculino, ¿no? Era adorado en Asia Occidental entre naciones paganas como la deidad principal. Y fíjense ustedes, porque esto después ustedes lo pueden leer, dice que sus altares y santuarios estaban ubicados en lugares altos, ¿no? Ustedes fíjense, hagan memoria, y cuando lean que Dios le pide al pueblo que derribe los altares de los lugares altos, se está refiriendo a Baal, ¿sí? Dice la historia de que estos lugares altos, estos altares a Baal, a veces estaban en las cumbres de las montañas, porque allí dice que veían el apogeo del sol en el amanecer y veían el ocaso del atardecer, ¿no? Entonces, esos lugares altos les permitía a ellos adorar al sol en todo su esplendor. Ustedes saben que cuando estuvimos de vacaciones con Patria, ahora en el verano, pudimos hacer una de las excursiones que pudimos hacer, nos llevaron a una ciudad maya, una ciudad maya, ¿no? A las ruinas de una ciudad maya. Ustedes saben que la cultura maya es fue una de las civilizaciones más importantes del mundo, muy inteligentes, pero muy idólatras, ¿no? Veíamos ahí con ella cómo
era la madre tierra, lo que hoy se llama la Pachamama, ¿no es cierto? Y todas las cosas que ellos hacían. Ahora, ellos se guiaban por el sol, ¿no? En esta ciudad, en estas ruinas que fuimos, en la parte alta de la ciudad estaba como el templo, así, que tenía una ventanita, ¿no? A la altura de la ventanita esa, en la parte baja de la ciudad, en el piso, había como una piedra grande, ¿no es cierto? Por supuesto, en la misma dirección de la ventanita. En la época del año que el sol pasaba por la ventanita y pegaba en la piedra, esta les indicaba a ellos que era la época de la siembra o de la cosecha, no me acuerdo bien. De la siembra porque ahí empezaban a sembrar, creo. Bueno. Muy inteligentes, pero muy idólatras, ¿no? La importancia del sol, pero hecho de Irán, ¿no? Y el otro dios que menciona acá, Astarot, dice que Astarot es el plural de la palabra Astoret, que es el singular, y es el nombre de la principal deidad femenina de los cananeos, ¿no? Así que tenían la parte masculina y la parte femenina. Podían elegir, cada uno podía adorar a quien quisiera o adorar a los dos, digo, como bien les pareciera, ¿no? Ahora, trayendo un poco a la actualidad todo esto, hoy no hay solamente la posibilidad de adorar a Dios, a dos dioses solamente, ¿no? Como menciona acá. Tampoco el pueblo de Israel, tampoco en aquella época eran los únicos dos dioses, ¿no? Ustedes saben que había un dios del fuego, creo que Moloch, que allí donde sacrificaban a los hijos, ¿no? Y los hijos eran quemados, ahí por ejemplo, ¿no? Estas atrocidades que aún siendo una atrocidad, las personas las realizaban. Pero digo, hoy hay mucha más facilidad, ¿no? De adquirir algo o de tener algo para desplazar a Dios, si uno quisiera. Y el consejo, digamos, es tan válido para estos días como lo fue tan válido para el pueblo de Israel en aquellos días, ¿no? Dios sigue siendo el mismo, un Dios celoso, un Dios que requiere atención, que requiere que le sigamos, que le sirvamos, que le obedezcamos. Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado ni va a cambiar, ¿no? Reiterados expresiones hay en la Biblia que nos indican esto, que Dios es el mismo hoy, ayer, por los siglos, que nunca va a cambiar, que siempre va a permanecer igual, ¿no? Por eso es el Dios que sigue demandando de nosotros obediencia, que le sirvamos, que le sigamos, que le adoremos, que le obedezcamos. Por eso seguimos corriendo el mismo riesgo del pueblo de Israel, de apartarnos de este Dios y de dejarlo de lado, de perder interés y de irnos tras otras cosas, ¿sí? Y alguno me dirá, bueno, yo no voy a ser un idólatra, ¿sí? Bueno, no hace falta llegar a ese punto, ¿no es cierto?, para dejar a Dios. Simplemente cuando perdemos el interés en Él y en las cosas suyas, nos estaremos, como les decía, deslizando, ¿sí? Y de a poquito iremos derrapando hasta que va a ser tarde, ¿no?
esta actitud del pueblo de Israel le costó a través del tiempo el castigo de Dios. Y todavía el pueblo no ha terminado de entender la importancia de Dios, ¿no? Todavía el pueblo, la nación de Israel, no ha terminado de comprender la importancia de tener a Dios incorporado en su vida, ¿no? Y aun cuando hoy está el pueblo espiritual, que es la iglesia, Dios, sin embargo, sigue teniendo sus ojos puestos sobre su pueblo terrenal. Y hará una obra especial con ese pueblo, y un día lo veremos, ¿no? Nosotros, la iglesia, ya estaremos en el cielo. La última parte de la historia de la humanidad estará enfocada hacia el pueblo de Israel, porque finalmente allí Dios mostrará todo lo que Él es. Finalmente Él allí va a traer a su pueblo a donde Él lo quiere tener. Pero mientras tanto, Israel seguirá padeciendo la desventura de haber dejado a Dios de lado. Por eso la advertencia para nosotros es no dejar a Dios de lado. Aun cuando no nos transformemos en idólatras con todo lo que el significado implica y nos vayamos a adorar a otro Dios, seamos cuidadosos para atender a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Y no deslizarnos, como les dije, para que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos sostenga su mano sobre nosotros y derrame las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos, ¿no? Como les decía, Israel una y otra vez fue en contra de Dios, y Dios una y otra vez los perdonó. Pero eso no implica que ellos no padezcan el castigo de haberse apartado de Dios, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido claro. Es un tema muy, muy amplio, muy grande, ¿no es cierto? Y que, bueno, muy, muy abarcativo, pero me pareció que de esta manera era hacerlo lo más sencillo, lo más resumido posible, para tratar de ser lo más explicativo posible, ¿no? Así que creo que el consejo en esta noche está dado, y lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Él nos guía en su palabra para ser previsores, para ser inteligentes y no apartarnos del camino que Él nos ha trazado para de esta manera poder agradarle en nuestra vida, ¿sí? Que el Señor nos bendiga su palabra. Bueno, Hugo, de nuevo, muchas gracias. Realmente a nosotros nos hace muy bien cuando podemos escuchar a un hermano un poquito más grande que nosotros, tiene más experiencia, tiene más conocimientos y realmente ya ha vivido lo que nosotros estamos viviendo, y a nosotros esos mensajes nos hacen muy bien realmente de parte de Dios. Fue un mensaje muy lindo y muy interesante. Yo me quedé pensando en el punto 2 que vos decías, que es cómo ocurre la idolatría, que lo mencionaste muchas veces durante el mensaje. Y no es un evento que sea de un momento al otro, es más solapado, más insidioso, más despacio, diríamos, ocurre. Y cuando uno se da cuenta, como le pasaba al pueblo de Israel, ya está trágicamente alejado. Y quizá imitamos las cosas que vemos en el mundo, que nos rodean, que son de todos los días, y de a poquito nos vamos deslizando, como decías vos, y el final termina siendo trágico, como le pasaba al pueblo de Israel. En Deuteronomio hay un versículo que dice, a Jehová, el Señor, temerás, y a Él solo servirás. Él es